Ya, Sí, ahora ya. sí ya me dijo que estás Dejadme transmitiendo. ver. Aquí viene alguien más. Bueno. ¿Ya Yo estamos? iba a Dime. las Mercedes, Las Mercedes, sí. Las porque Mercedes también. vivía en Mercedes, ahí iba. O a Catedral. Y luego más abajo en la calle Altamira, creo que era, pero muy abajo, como 6 cuadras, pero ahí había otra iglesia. Las Mercedes. ¿Esa era las Mercedes? Es la de las Mercedes. Esa es una iglesia Sí. de las más antiguas de aquí de la región, o de Tampico. Me acuerdo que veníamos llegando del rancho, pasando el Chalán y corriendo ahí nos metían a misa, todos chamagosos, el domingo a las, no sé, 5 de la tarde o 6 de la tarde, no sé qué hora sería. Ahí en esa iglesia está expuesto el Santísimo todos los días, nada más durante la mañana, pero ya Es que- tiene 2 décadas o 3 Es décadas. que ese se llama templo expiatorio. Así es el título de ese templo. Bueno, pues ya estamos conectados, gracias. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende a qué horas vean este programa. Les agradezco que se hayan conectado. Como ustedes saben, este lunes nos toca lecturas del Antiguo Testamento. Y estamos viendo un libro muy interesante, el primer libro de los Macabeos, porque son 2 libros. El más extenso y que explica las cosas mejor es el primer libro de los Macabeos. Y estamos viendo ahorita el capítulo 9, versículo 1, vamos a empezar por ahí, que habla de Judas Macabeo. Recuerden que había un sacerdote que era Matatías, que tenía 5 hijos. Uno de los hijos era Judas, que le apodaban Macabeo. Creo que Macabeo en hebreo quiere decir algo así como martillo, o mazo, o marro. Macabeo. Pero pues a los otros 4 hijos se les quedó el mismo apodo que al que de que le decían a Judas. Entonces todos ahora son los Macabeos. Es como cuando en una familia a un hijo le dicen el chaparro y al rato todos son los chaparros, ¿verdad? Aunque no estén chaparros, pues la familia de los chaparros. Aquí es la familia de los Macabeos. El apodo de Macabeo, pues se los aplicaron a todos los hermanos. Pero Judas tenía, primero era Matatías, que al morir el papá le junta a sus hijos y les dice, bueno, ahora a ustedes les toca, pero el que va a dirigirlos en la guerra va a ser Judas, porque ese es el que sabe combatir, va a ser su jefe de guerra. Y entonces todos obedecen a Judas. ¿Sí? Y vamos a ver ahora en el 9:1, pues que Judas muere también. O sea, la pelea era contra el imperio selúcida. Recuerdan que les platicaba que eran los tiempos después de la muerte de Alejandro Magno, que era macedonio en la parte norte de Grecia, conquistó gran parte del mundo conocido de esa época. Pero al morir, murió muy joven, reparte su imperio entre sus generales. A uno le da lo que es Egipto y Judea, o sea, el pueblo donde está el pueblo judío. A otro le da allá en la parte de Persia, Babilonia, Babilonia. Le da todo lo que es Babilonia y la parte de Persia. Y a otro, Seleuco, le da una parte que es donde está ahorita Siria. ¿Sí? En un momento dado, ese imperio arrebata al general que estaba a cargo de Egipto, le arrebata lo que es Judea y entonces empieza a haber un gobierno por parte de esos descendientes del general. El general era Antíoco y entonces hay varios reyes que se llaman Antíocos y la capital pues de ese reino se llama Antioquía, que es un nombre que conocemos ya de antes. Pero la batalla se alarga tanto que en un momento dado pues muere también Judas, el macabeo original, pero pues están los hermanos, entonces la conducción de esa guerra se va a ir pasando a los siguientes hermanos. Nos habíamos quedado en el anterior
capítulo de este libro de los Macabeos que este Judas Macabeo hace contacto con los romanos. Los romanos eran ya una potencia y de alguna forma quería hacerse aliado o tenerlos como aliados. Y fueron y firman, ya lo vimos en la lectura anterior, firman un tratado. Si atacan a Judea, o sea, a los judíos, viene Roma a defenderlos. Y si atacan a Roma, los judíos tienen la obligación pues, de ir a defender a los romanos. Un tratado como los que hay en la actualidad de defensa mutua. Con Pero, NATO. pues, haz de cuenta, la OTAN, la NATO. Pero ahí estaban cometiendo pues un error, porque igual que si un país pequeño hace una alianza con un país grande, el país grande va a venir acabando de dominar el país chico, que es lo que va a pasar. Todavía no pasa, ¿verdad? Pero ya estamos anticipando que los romanos son tan poderosos que pues van a absorber a ese pequeño país o lo van a dominar, ¿verdad? Recuerden que en los tiempos de Jesús, pues los romanos eran los que estaban dominando a Judea, ¿verdad? Pero ¿por qué lo dominaban? Porque venían de este tratado que había celebrado Judas Macabeo con los romanos. Pero en fin, en esos momentos necesitaba aliados, se alía y le va bien. Ok, entonces vamos a empezar, como siempre, con la oración, para que el Espíritu Santo nos ilumine, nos haga entender lo que Él nos quiere enseñar. Y voy a poner la oración aquí. Les voy a pedir que la sigan en su corazón, ¿sí? Nos ponemos en la presencia del Señor, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó entre los muertos, y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a poner el primer libro de los Macabeos. Empezamos aquí en el primer, 1 quiere decir primer libro, M Macabeos, y 9 capítulo 9. Ok. Cuando supo Demetrio, ¿quién era Demetrio? El rey de ese imperio, ¿verdad? Que estaba en guerra contra los judíos. Cuando supo Demetrio que Nicanor, que era su general, y su ejército habían caído en la guerra, envió a la tierra de Judá en una nueva expedición a Baquides, otro general, y Alcimo con el ala derecha de su ejército. Este Alcimo, lo vamos a ver más adelante, o ya lo vimos, era un sacerdote. El rey Demetrio nombró a este Alcimo como sumo sacerdote. No tenía derecho a hacerlo aparentemente, pero porque el rey no tenía por qué, el rey de una nación extranjera no tenía por qué nombrar al sumo sacerdote de los judíos, pero aquí él lo nombró, Alcimo aceptó y se fue junto con Baquides a combatir a los judíos. Dice, tomaron el camino de Galilea y pusieron cerco a Mesalot, en territorio de Arbelas. Se apoderaron de ella y mataron mucha gente. El primer mes del año 152, recuerden que esas fechas no son de acuerdo al calendario nuestro, al calendario gregoriano, son de acuerdo al calendario de aquellos tiempos, ¿sí? El primer mes del año 152 acamparon frente a Jerusalén, de donde partieron con 20,000 hombres y 2,000 jinetes en dirección a Beerset.
Judas tenía establecido su campamento en Eleazá y estaba acompañado de 3,000 hombres escogidos. Fíjense, 3,000 contra 20,000. ¿Sí? Pero al ver la gran muchedumbre de los enemigos les entró pánico y muchos escaparon del campamento. No quedaron más que 800 hombres. Cuando Judas vio que su ejército iba a la desbandada y que la batalla le apremiaba, le falló el ánimo, pues no había tiempo de volverlos a juntar. Aunque desfallecido, dijo a los que le habían quedado: dispongámonos a subir contra nuestros adversarios, por si podemos hacerles frente. Le decían con intención de disuadirle: no podemos, salvemos nuestras vidas de momento y volvamos luego con nuestros hermanos para combatir contra ellos, que ahora estamos pocos. Judas replicó: eso nunca. ¿Cómo podemos huir ante ellos? Si ha llegado nuestra hora, muramos con valor por nuestros hermanos y no dejemos mancillada nuestra gloria. Salió la tropa del campamento y se ordenó para irles al encuentro. La caballería dividida en 2 escuadrones, arqueros y honderos en avanzadilla, y los más aguerridos en primera fila. Baquides ocupaba el ala derecha. La falange se acercó por los 2 lados y tocaron las trompetas. Los que estaban con Judas tocaron también las suyas, y la tierra se estremeció con el estruendo de los ejércitos. Se trabó el combate y se mantuvo desde el amanecer hasta la caída de la tarde. Vio Judas que Baquides y sus mejores hombres se encontraban en la parte derecha. Entonces se unieron a Judas los más esforzados. Derrotaron al ala derecha y la persiguieron hasta los montes de Azara. Pero el ala izquierda, al ver derrotada el ala derecha, se volvió sobre los pasos de Judas y los suyos por detrás. La lucha se encarnizó y cayeron muchos de uno y de otro bando. Judas cayó y los demás huyeron. Ahí fue la muerte de Judas en pleno combate. Jonatán y Simón, que son 2 hermanos de Judas, tomaron a su hermano Judas y le dieron sepultura en el sepulcro de sus padres en Modín. Todo Israel le lloró, hizo gran duelo por él, y muchos días estuvieron repitiendo esta lamentación: ¿cómo ha caído el héroe que salvaba a Israel? Las demás empresas de Judas, sus guerras, proezas que realizó, ocasiones en las que alcanzó gloria, fueron demasiadas numerosas para ser escritas. Bueno, ¿qué sigue ahora? El hermano. Con la muerte de Judas, asomaron los sin ley por todo el territorio de Israel, o sea, bandidos, y levantaron cabeza toda la gente inicua. Hubo entonces una hambre extrema, y el país se pasó a ellos. Baquides escogió hombres impíos y los puso al frente del país. Se dieron estos a buscar con toda suerte de pesquisas a los amigos de Judas, y los llevaban a Baquides, que los castigaba y escarnecía. Tribulación tan grande no sufrió Israel desde los tiempos en que dejaron de aparecer profetas. Entonces todos los amigos de Judas se reunieron y dijeron a Jonatán: desde la muerte de tu hermano Judas no tenemos un hombre semejante a él, que salga a luchar contra los enemigos, contra Baquides y contra los que odian a nuestra nación. Por eso te elegimos hoy a ti, para que ocupando el lugar de tu hermano, seas nuestro jefe y guía en la lucha que sostenemos. En aquel momento Jonatán tomó el mando como sucesor de su hermano Judas. Al enterarse Baquides, trataba de hacer morir a Jonatán, pero cuando Jonatán, su hermano Simón y todos sus partidarios se enteraron, huyeron al desierto de Tecoa, donde establecieron su campamento junto a las aguas de la cisterna de Asfar. Dice: Baquides se enteró un día de sábado y pasó con todas las tropas al otro lado del Jordán.
Jonatán envió a su hermano, jefe de la tropa, a pedir a sus amigos, los nabateos. Los nabateos es una tribu de árabes de aquellos tiempos que habitaban una ciudad que es muy conocida, que se llama Petra. Jonatán envió a su hermano, jefe de la tropa, a pedir a sus amigos, los nabateos, autorización para dejar con ellos su impedimenta, su equipaje, que era mucha. Pero los hijos de Amrai, los de Madaba, hicieron una salida y se apoderaron de Juan. Este Juan es otro hermano. ¿Sí? Es el Jonatán, es el Simón y Juan. Después de esto, Jonatán y su hermano Simón recibieron la noticia de que los hijos de Amrai celebraban una espléndida boda y traían de Nabatá, en medio de gran pompa, a la novia, hija de uno de los principales de Canaán. Recordaron entonces el sangriento fin de su hermano Juan y subieron a ocultarse al abrigo de la montaña. Al alzar la vista vieron que avanzaba en medio de confusa algazara, una numerosa caravana, y que a su encuentro venía el novio, acompañado de sus amigos y hermanos, con tambores, música y gran aparato. Salieron entonces de su emboscada, cayeron sobre ellos para matarlos. Muchos cayeron muertos y los demás huyeron a la montaña. Se hicieron con todos sus despojos, en venganza, porque no habían dejado que ahí se dejaran su equipaje. La boda acabó en duelo y la música en lamentación. Una vez tomada venganza de la sangre de su hermano, mataron a su hermano Juan, se volvieron a las orillas pantanosas del Jordán. Al enterarse, Baquides vino un día de sábado con numerosa tropa a las riberas del Jordán. Jonatán dijo a su gente: levantémonos y luchemos por nuestras vidas, que hoy no es como ayer y anteayer. ¿Por qué decían esto? Porque en una ocasión los judíos no se habían defendido de sus atacantes porque era sábado y los mataron a todos. Entonces aquí dice, Jonatán dice: levantémonos y luchemos por nuestras vidas, que hoy no es como ayer y anteayer, que fue cuando por ser sábado no se defendieron y mataron a todos los judíos. Delante de nosotros y detrás la guerra, por un lado y por otro, las aguas del Jordán, las marismas, las malezas. No hay lugar donde retirarse. Levantad pues ahora la voz al cielo para salvaros de las manos de vuestros enemigos. Entablado el combate, Jonatán tendió su mano para herir a Baquides, pero éste le esquivó echándose para atrás, con lo que Jonatán y los suyos pudieron lanzarse al Jordán y ganar a nado la orilla opuesta. Sus enemigos no atravesaron el río en su persecución. Unos 1000 hombres del ejército de Baquides sucumbieron aquel día. De vuelta en Jerusalén hizo Baquides, porque habían tomado Jerusalén, ya no estaban los macabeos en Jerusalén, los habían expulsado. De vuelta en Jerusalén hizo Baquides levantar ciudades fortificadas en Judea: la fortaleza de Jericó, Emaús, Bet-Jorón, Betel, Tamnata, Paratón y Tefón, con altas murallas, puertas y cerrojos, y puso en ellas guarniciones que hostilizaran a Israel. Fortificó también la ciudad de Bet-Sur, Gazara y la ciudadela. La ciudadela está en Jerusalén, es donde era la ciudad de David, y puso en ellas tropas y depósitos de víveres. Tomó como rehenes a los hijos de los principales de la región y los dejó bajo custodia en la ciudadela de Jerusalén. El segundo mes del año 153 ordenó al Simo, el sacerdote nombrado por Demetrio, que mal nombrado porque no tenía derecho a nombrar un sacerdote, ordenó al Simo demoler el muro del atrio interior del lugar santo. O sea, que había un muro
estaba rodeado el lugar santo con un muro, o tenía un muro, y lo mandó destruir. Dice, destruía con ello la obra de los profetas. Porque cuando les dijeron cómo construir el templo, habían puesto que ahí debería haber un muro. Había comenzado la demolición cuando por aquellos días sufrió Alcimo un ataque y su obra quedó parada. Se le obstruyó la boca y se le quedó paralizada, de suerte que no le fue posible ya pronunciar palabra ni dar disposiciones en lo tocante a su casa. Alcimo murió entonces en medio de grandes sufrimientos. Cuando Baquides vio que había muerto Alcimo, se volvió a donde el rey. Y así hubo tranquilidad en el país de Judá por espacio de 2 años. O sea, fue un castigo de Dios. Todos los sin ley se confabularon y pensaron, Jonatán y los suyos viven tranquilos y confiados. Hagamos pues venir ahora a Baquides, que los prenderá a todos ellos en una sola noche. Tras preparar el plan con él, Baquides se puso en marcha con un fuerte ejército. Envió cartas secretas a sus aliados de Judea, ordenándoles aprender a Jonatán y a los suyos. Pero no pudieron, porque fueron conocidas sus intenciones. Al contrario, ellos prendieron a unos 50 hombres de la región, cabecillas de esta maldad, y les dieron muerte. A continuación, Jonatán, Simón y los suyos se retiraron a Bet-Basí, en el desierto. Repararon lo que en aquella plaza estaba derruido y la fortificaron. Al enterarse Baquides, juntó a todas sus tropas y convocó a sus partidarios de Judea. Llegó y puso cerco a Bet-Basí, la atacó durante muchos días y construyó ingenios de guerra. Jonatán, dejando a su hermano Simón en la ciudad, salió por la región y fue con una pequeña tropa, con la que derrotó en su campamento a Odomerá y a sus hermanos, así como a los hijos de Fasirón. Estos empezaron a herir y a subir con las tropas. Simón y sus hombres, por su parte, salieron de la ciudad y prendieron fuego a los ingenios. Trabaron combate con Baquides, lo derrotaron y lo dejaron sumido en profunda amargura, porque habían fracasado su plan y su ataque. Montó en cólera contra los hombres sin ley que le habían aconsejado venir a la región, mató a muchos de ellos y decidió volverse a su tierra. Al saberlo, le envió Jonatán legados para concertar con él la paz y conseguir que les devolvieran los prisioneros. Baquides aceptó y accedió a las peticiones de Jonatán. Se comprometió con juramento a no hacerle mal en todos los días de su vida, y le devolvió a los prisioneros que anteriormente había capturado en el país de Judá. Partió luego para su tierra y no volvió más a territorio judío. Así descansó la espada en Israel. Jonatán se estableció en Micmas, comenzó a juzgar al pueblo e hizo desaparecer de Israel a los impíos. Pasa el tiempo. En el año 170, Alejandro Epifanes, hijo de Antíoco había sido rey de esa zona, vino por mar y ocupó Tolemaida, donde al sentirse bien acogido se proclamó rey. Ya había un rey, pero el hijo de Antíoco, que había sido rey, ahora regresa y quiere ahora ser rey. Se proclama rey. Al tener noticia de ello, el rey Demetrio, que era el que estaba en ese momento actuando, juntó un ejército muy numeroso y salió a su encuentro para combatir con él. Guerras para ver quién se hacía del poder. Envió también Demetrio una carta amistosa a Jonatán en que prometía engrandecerle, porque se decía, o sea, digo, voy a pelear contra Demetrio decía, voy a pelear contra Alejandro Epifanes, pero necesito hacer la paz con los macabeos, ¿sí? Entonces dice, le mandó una carta amistosa a Jonatán en que prometía engrandecerle. Y ahí hay una serie de autorizaciones que dan ellos, ¿sí?
¿Por qué lo hace? Porque dice, hay que hacer esto, dice, adelantémonos a hacer la paz con ellos antes de que Jonatán la haga con Filipo contra nosotros, al recordar los males que le causamos a él, a sus hermanos y a su nación. O sea, antes de que se hagan las paces con nosotros, vamos a hacerlas nosotros. Y dice, se les concedía autorización para reclutar tropas, fabricar armamento y contarse entre sus aliados. Y mandaba ahí un montón de cosas. Mandaba además que le fuesen entregados los rehenes que se encontraban en la ciudadela, etc. Y todo esto son lo que pone él en su carta. Dice así. El rey Alejandro, o sea, el que venía a nombrar, que se había autonombrado rey, el rey Alejandro se enteró de los ofrecimientos que Demetrio había hecho a Jonatán. Le contaron además las guerras y proezas que él y sus hermanos habían realizado y los trabajos que habían sufrido. Entonces dijo, podremos hallar otro hombre como este, hagamos de él un amigo y un aliado nuestro. Primero Demetrio quería ser, y ahora va a ser Alejandro el que lo busca como aliado. Igual le escribió pues y le envió una carta redactada en los siguientes términos, ¿sí? Y entonces empieza ahí, ¿qué es lo que ofrece Alejandro? Dice, por eso te nombramos hoy sumo sacerdote de tu nación y te concedemos el título de amigo del rey. ¿Sí? Ok. Demetrio, al saber lo sucedido, o sea que Alejandro ahora le estaba ofreciendo, ¿verdad?, una alianza y devolverle los prisioneros y darle todo lo que él necesitaba, dice así, Demetrio al saber lo sucedido dijo disgustado, ¿qué hemos hecho para que Alejandro se nos haya adelantado en ganar la amistad y el apoyo de los judíos? Le escribiré también yo con ofrecimientos de dignidades y riquezas para que sean auxiliares míos. Y les escribió en estos términos. Entonces empieza el rey Demetrio, saluda a la nación de los judíos, bla, 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 y les ofrece todo lo que ellos querían. ¿Sí? Todo esto no se lo voy a leer porque todo fue hueco, ofrecimientos. Cuando Jonatán y el pueblo oyeron tales ofrecimientos del rey Demetrio, no les dieron crédito. Era tanto que les ofrecía que sabían que ese era puro cuento. A la hora de la hora no se los iba a cumplir. Entonces dice, no les dieron crédito, ni los aceptaron, porque recordaban los graves males que Demetrio había causado a Israel. La opresión tan grande que les había sometido. Y se decidieron pues por el partido de Alejandro, el otro que quería ser rey, que a su parecer les ofrecía mayores ventajas y fueron aliados suyos en todo tiempo. Pues nada, es que pensaba Alejandro sí iba a cumplir, Demetrio ya sabemos que no va a cumplir. El rey Alejandro juntó un gran ejército y acampó frente a Demetrio. Los dos reyes trabaron combate y salió huyendo el ejército de Alejandro. Ándale. Demetrio se lanzó en su persecución y prevaleció sobre ellos. Mantuvo vigorosamente el combate hasta la puesta del sol, pero en aquella jornada Demetrio sucumbió. Bueno, Alejandro envió embajadores a Ptolomeo, rey de Egipto. ¿Sí? Eran los descendientes del general griego que había sido encargado o le habían dado ese reino en el tiempo de Alejandro Magno. Entonces eran los Ptolomeos, la dignidad, le llaman me acuerdo de los Ptolomeos. Le manda el siguiente mensaje. ¿Quién se lo está mandando? Alejandro, el que quedó vivo. De vuelta a mi reino he ocupado el trono de mis antepasados y recuperado el poder después de derrotar a Demetrio y hacerme dueño de nuestro país. Y básicamente lo que busca es hacer una alianza casándose con su hija. Aquí lo dice, establecemos pues vínculos de amistad entre nosotros y dame a tu hija por esposa. Seré tu yerno y te haré como a ella presentes dignos de ti. ¿Y cómo se llama esta muchacha? Se llama Cleopatra. Pero no es la Cleopatra que nosotros conocemos.
La que conocemos todavía no ha nacido, es una antepasada que también le pusieron Cleopatra. Yo creo que el nombre Cleopatra pues era muy socorrido entre los Ptolomeos, ¿sí? Ptolomeo partió de Egipto llevando consigo a su hija Cleopatra, ¿sí? Y celebraron su boda en Ptolemaida con gran magnificencia, que suele hacerlo los reyes. Y ahí está entonces. Entonces se casó con ella para hacer una alianza con los egipcios. El año 165, Demetrio, hijo de Demetrio, o sea, ya aquel que había muerto en el combate, vino de Creta al país de sus antepasados. Al enterarse el rey Alejandro quedó muy disgustado y se volvió a Antioquía, la capital del reino de Alejandro. ¿Por qué? Pues dijo, aquí viene el hijo de Demetrio y va a decir que él es el rey. Demetrio confirmó a Polonio como gobernador de Seleucia, el cual juntando un numeroso ejército acampó en Yamnia y envió a decir a Jonatán, sumo sacerdote: tú eres el único en levantarse contra nosotros. Fíjense cómo dice aquí a Jonatán, sumo sacerdote. Recuerden que lo habían dicho que lo iban a nombrar sumo sacerdote. Tú eres el único en levantarte contra nosotros y por tu causa he venido a ser yo objeto de irrisión. ¿Por qué ejerces tu poder contra nosotros desde las montañas? Si es que tienes confianza en tus fuerzas, baja ahora a encontrarte con nosotros en la llanura y ahí nos mediremos, que conmigo está la fuerza de las ciudades. Pregunta y sabrás quién soy yo y quiénes nuestros auxiliares. Ellos dicen que no podréis manteneros frente a nosotros, ya que 2 veces tus padres fueron derrotados en tu país y que ahora no podrás resistir a la caballería y a un ejército tan grande en la llanura, donde no hay piedra ni roca ni lugar donde huir. O sea, le está diciendo, ahora, si te sientes tan fuerte, ven a atacarme, vamos a hacer una guerra para ver quién. ¿Sí? Entonces dice que cuando Jonatán oyó las palabras de Apolonio, el que fue a platicar de esto, se le subió el mensajero, se le sublevó el espíritu, escogió 10,000 hombres y partió de Jerusalén. Su hermano Simón fue a su encuentro para ayudarle. Acampó frente a Jope. Los de la ciudad le cerraron las puertas, porque había en Jope una guarnición de Apolonio, que era de los contrarios. Todo esto aquí viene toda la descripción de cómo fue la guerra, cómo se mataban, cómo subían y mataban, pero no lo vamos a ver. Tampoco vamos a ver esto, donde Ptolomeo, el de Egipto, ahora apoya a Demetrio, ¿verdad? Y muere a la vez que Alejandro Balas, que también murió, es un general, Alejandro. Fíjense, ya era el Ptolomeo VI y ya era el Demetrio II. Bueno, seguimos. No vamos a ver todo esto porque es igual. Puras guerras que no nos... Ok, aquí hay un hombre que tenemos que recordar. Trifón. Trifón es antiguo partidario de Alejandro, aquel que había sido rey. O más bien, que era rey, en ese momento era rey. El que había sido rey era Demetrio. Al ver que todas las tropas murmuraban contra Demetrio, o sea, el rey, se fue donde el árabe Yamilcú, que criaba al niño Antíoco, hijo de Alejandro, ¿sí? Y le instaba para que se lo entregase para ponerlo en el trono de su padre. Aquel Alejandro que había muerto, ahora el hijo quiere sacarlo y ponerlo de rey en contra de Demetrio. Le informó de toda la actuación de Demetrio y del odio que le tenían sus tropas. Permaneció ahí muchos días. Aquí lo que quería era que recordemos de dónde sale el tal Trifón, antiguo partidario de Alejandro. Bueno, ¿por qué vamos a ver esto de Trifón? Por lo que va a pasar aquí. Todo esto no lo vamos a ver. Aquí está ya. Viendo Jonatán que las circunstancias le eran favorables, escogió hombres y los envió a Roma,
con el fin de confirmar y renovar la amistad con ellos. Válgame Dios. Lo que ya había hecho su hermano Judas, ahora lo hace Jonatán. Con el mismo objeto envió cartas a los espartanos, o sea, en Grecia, Esparta, y a otros lugares. O sea, buscaba alianzas por todos lados. Una vez en Roma, entraron en el Senado los enviados y dijeron: Jonatán, sumo sacerdote, y la nación de los judíos nos han enviado para que se renueve con ellos la amistad y la alianza como antes. Los romanos les dieron cartas para la gente de cada lugar, recomendando que se les condujera en paz hasta el país de Judá. Y luego viene, esta es la copia de la carta que escribió Jonatán a los espartanos. No la vamos a leer. No la vamos a leer porque no tiene caso. Vamos a seguir avanzando. Dice aquí, Jonatán de vuelta reunió a la asamblea de los ancianos del pueblo y decidió con ellos edificar fortalezas en Judea, dar mayor altura a las murallas de Jerusalén y levantar un alto muro entre la ciudadela y la ciudad para separarlas y para que quedara la ciudadela aislada y no pudieran comprar ni vender. Porque en la ciudadela seguía habiendo enemigos ahí atrincherados. Se reunieron pues para reconstruir la ciudad, pues había caído un trecho de la muralla que daba al torrente, por lo que por la parte de levante. Restauró también el barrio llamado Cafenatá. Por su lado, Simón reconstruyó Jadidá en la tierra baja, la fortificó y la guarneció de puertas y cerrojos. Trifón, aquel que habíamos visto, que era partidario de Alejandro y que buscaba al hijo de Antíoco para nombrarlo rey, pero él gobernar porque el otro era un niño. Trifón aspiraba a reinar en Asia, ceñirse la diadema y extender su mano contra el rey Antíoco. O sea, temiendo que Jonatán se lo estorbara y le hiciera la guerra, trataba de apoderarse de él y matarle. Se puso pues en marcha y llegó a Betsán. Jonatán salió a su encuentro con 40,000 hombres escogidos para la guerra y llegó a Betsán. Vio Trifón que había venido con un ejército numeroso y temió lanzarle un ataque. Lo recibió con honores, le presentó a todos sus amigos, le hizo regalos y dio la orden a sus amigos y a sus tropas de que lo obedecieran como a él mismo. Y dijo a Jonatán: ¿por qué has fatigado a toda esta tropa si no hay guerra entre nosotros? Envíalos a sus casas, elige algunos hombres que te acompañen y ven conmigo a Tolemaida. Te entregaré la ciudad, las demás fortalezas, el resto de las fuerzas y a todos los funcionarios. Y luego emprenderé el regreso, pues para eso he venido. Jonatán le creyó y obró con consecuencia. Despachó sus tropas que partieron para el país de Judá. Conservó consigo 3,000 hombres, de los cuales dejó 2,000 en Galilea y 1,000 le acompañaron. Pero apenas entró Jonatán en Tolemaida, los tolemaiditas cerraron las puertas, lo apresaron y pasaron a filo de espada a cuantos con él habían entrado. O sea, una trampa, pero él se dejó convencer. Envió Trifón tropas y caballería a Galilea y a la gran llanura para acabar con todos los partidarios de Jonatán. Pero estos, enterados de que él había sido apresado y muerto, con los que le acompañaban, se animaron unos a otros y avanzaron. ¿Sí? Y bien, sigue la guerra. Ok. Déjenme ver aquí. Bueno, como ya murió Jonatán, ahora viene el otro hermano, Simón. Ya va a acabar el libro porque ya es el último. Simón se enteró de que Trifón había reunido un ejército numeroso para ir a devastar el país de Judá. Viendo el pueblo espantado y medroso, subió a Jerusalén, reunió a la gente y les exhortó así:
Vosotros sabéis todo lo que hemos hecho, mis hermanos, la casa de mi padre y yo, por la ley y el lugar santo, y las guerras y tribulaciones que hemos sufrido. Por esta causa, por Israel, han muerto todos mis hermanos y he quedado yo solo. Ya era el último que quedaba. No busco ahora poner a salvo mi vida cuando llega la angustia, pues no soy mejor que mis hermanos. Lo que quiero es vengar a mi nación, al lugar santo y a vuestras mujeres e hijos, puesto que impulsados por el odio se han unido todos los paganos para aniquilarnos. Al oír estas palabras se enardecieron los ánimos del pueblo y respondieron en voz alta: Tú eres nuestro guía en lugar de Judas y de tu hermano Jonatán. Toma la dirección de nuestra guerra y haremos cuanto se nos mande. Reunió entonces Simón a todos los hombres aptos para la guerra y se dio prisa en acabar las murallas de Jerusalén hasta que las fortificó en todo su contorno. Envió a Jonatán, hijo de Absalón, a Jope con un importante destacamento, el cual expulsó a los que estaban en la ciudad y se estableció en ellas. Partió Trifón desde Tolemaida con un ejército numeroso para entrar en el país de Judá, llevando consigo prisionero a Jonatán. Pero si Jonatán había muerto, creían que había muerto. Había tomado preso a Jonatán, el hermano, que según esto había muerto. Simón puso su campamento en Jadidá, frente a la llanura. Al enterarse Trifón de que Simón había sucedido en el mando a su hermano Jonatán y que estaba preparado para entablar combate con él, envió mensajeros a decirle: tenemos detenido a tu hermano Jonatán. Creían que lo habían matado en aquella trampa, que le habían cerrado las puertas. Tenemos detenido a tu hermano Jonatán por las deudas contraídas con el tesoro real en el desempeño de su cargo. Un invento. Envíanos pues 100 talentos de plata. Como me debe dinero, tú págame un rescate. Envíanos pues 100 talentos de plata y a 2 de sus hijos como rehenes, no sea que una vez libre se rebele contra nosotros. Entonces los soltaremos. Simón, aunque se dio cuenta de que le hablaban con falsedad, envió a buscar el dinero y los niños para no provocar contra sí una actitud hostil por parte de la gente. Pues dirían que Jonatán había muerto por no haber enviado él el dinero y los niños. O sea, para que su gente, los judíos, no lo juzgaran, que no habían mandado ni dinero ni niños para quedarse con el poder, lo hizo. Así que envió los niños y los 100 talentos. Pero Trifón faltó a su palabra y no soltó a Jonatán. Después de esto, se puso Trifón en marcha para invadir la región y devastarla. Dio un rodeo, etcétera, etcétera, etcétera. Dice aquí: cuando se encontraba cerca de Bascamá, hizo matar a Jonatán. A pesar de que le habían pagado y todo, hizo matar a Jonatán, que fue enterrado ahí. Luego dio Trifón la vuelta y se marchó a su país. Simón mandó que recogieran los restos de su hermano Jonatán y le dio sepultura en Modín, la ciudad de sus padres. Todo Israel hizo gran duelo por él y le lloró muchos días. Simón construyó sobre el sepulcro de su padre y sus hermanos un mausoleo alto que pudiera verse de piedras pulidas por delante y por detrás. Levantó 7 pirámides, una frente a otra, dedicadas a su padre, a su madre y a sus 4 hermanos. Colocó alrededor de ellas grandes columnas sobre las que hizo panoplias para recuerdo eterno. Al lado de las panoplias esculpió unas naves que pudieran ser contempladas por todos los que navegaran por el mar. Tal fue el mausoleo que construyó el Modín y que subsiste en nuestros días. Trifón procedió insidiosamente con el joven Antíoco y acabó dándole muerte. ¿Se acuerdan? Trifón había pedido que le entregaran al niño, porque él quería, el niño lo tenía como frente, pero él era el que gobernaba. Pero al final acabó matando a ese niño.
el joven rey. Ocupó el reino en su lugar, se ciñó la diadema de Asia y causó grandes estragos en el país. Bueno, vamos a buscar aquí. Los de la ciudadela de Jerusalén, acuérdense que en la punta de Jerusalén hay una ciudadela, la ciudad de David, había ahí tropas enemigas que nunca los pudieron echar fuera. Los de la ciudadela de Jerusalén se veían imposibilitados de entrar y salir por la región, de comprar y vender, porque habían hecho un muro muy grande para bloquearlos. Sufrían grave escasez y bastantes de ellos habían perecido de hambre. Clamaron a Simón que hiciera con ellos la paz, y Simón se los concedió. Los echó de ahí, purificó de inmundicias la ciudadela. Entraron en ella el día 23 del segundo mes del año 171 con aclamaciones y ramos de palma, con liras, címbalos y arpas, con himnos y cantos, porque un gran enemigo había sido vencido y expulsado de Israel. Simón dispuso que este día se celebrara con júbilo cada año. Fortificó el monte del templo que está al lado de la ciudadela y habitó ahí con los suyos. Y viendo Simón que su hijo Juan era todo un hombre, lo nombró jefe de todas las fuerzas con residencia en Gazara. O sea, ahora es Juan, un hijo de Simón, el que va a tomar el mando. En el año 172 reunió el rey Demetrio, que todavía andaba ahí dando lata, y partió hacia Media para procurarse ayuda con qué combatir a Trifón. Porque ahora resulta que el Trifón se había declarado rey y Demetrio quería combatirlo. Pero al enterarse Arcés, rey de Persia y de Media, de que Demetrio había entrado en su territorio, mandó a uno de sus generales para capturarlo vivo. Partió y derrotó al ejército de Demetrio, lo hizo prisionero y lo llevó ante Arsaces, que lo encerró en prisión. El país de Judá gozó de paz durante todos los días de Simón. Él procuró el bien a su nación, les fue grato su gobierno y su gloria en todo tiempo. Y viene aquí pues todas las hazañas que hizo. Era bien querido por su pueblo. Cuando llegó a Roma y hasta Esparta, la noticia de la muerte de Jonatán, lo sintieron mucho. Pero cuando supieron que su hermano Simón le había sucedido en el sumo sacerdocio y había tomado el mando de su país y sus ciudades, le escribieron en planchas de bronce para renovar con él la amistad y la alianza que habían establecido con sus hermanos Judas y Jonatán. Se leyeron en Jerusalén ante la asamblea. Esa es la copia de la carta enviada por los espartanos. Tampoco la voy a leer, pues es un... Vamos a seguir aquí. Son cosas que pues... Ok. Ese documento donde se hizo la paz, déjame ver si aquí está el nombre. Bueno, dice aquí... Sí, grabaron una inscripción en planchas de bronce y las fijaron en estelas en el monte Sión. Esta es la copia de la inscripción. La inscripción con la cual hacen las alianzas, ¿sí? Y dice así aquí. Decretaron que este documento se grabase en planchas de bronce, que se fijasen estas en el recinto del lugar santo, en lugar visible, y que se archivaran copias en el tesoro, a disposición de Simón y de sus hijos. Luego vienen otras cartas, Antíoco, hijo del rey Demetrio, etc. Tampoco vamos a ver eso, no nos lleva a nada. Son curiosidades, si las quieren leer, pues están interesantes, pero no nos llega a nada. Bueno. Trifón, sigue aquí Trifón dando lata. Trifón, que peleaba contra Alejandro y contra Demetrio, quería ser rey, Trifón,
embarcado en una nave, huyó a Ortosia. Entonces el rey nombró a Candebeo estratega de la zona marítima y le entregó tropas de infantería y de caballería, con la orden de acampar frente a Judea, construir Cedrón, fortificar sus puertas y combatir contra el pueblo. El rey partió en seguimiento de Trifón. Candebeo llegó a Yamnia y comenzó a hostigar al pueblo, efectuando incursiones por Judea, capturando prisioneros y asesinando. Construyó Cedrón, donde alojó caballería y tropas para recorrer en salidas los caminos de Judea, como se lo había ordenado el rey. Pero viene Juan, el hijo de Simón, que se había puesto al frente de las tropas de los macabeos, de los judíos. Subió Juan de Gazara, donde tenía su cuartel, y comunicó a su padre Simón las actividades de Cendebeo. Simón llamó entonces a sus dos hijos mayores. O sea, tenía otro hijo también, Juan. Los dos hijos de este Simón, uno es Juan y el otro se llama Judas. Y les dijo, mis hermanos y yo, el resto de mi familia, hemos combatido a los enemigos de Israel desde nuestra juventud hasta el día de hoy. Llevamos muchas veces a feliz término la liberación de Israel. Pero ahora ya estoy viejo, mientras que vosotros, por la misericordia del cielo, estáis en buena edad. Ocupad pues mi puesto y el de mi hermano. Salid a combatir por vuestra nación y que el auxilio del cielo sea con vosotros. Escogió luego en el país 20,000 combatientes y jinetes que partieron contra Cendebeo y pasaron la noche en Modín. Al levantarse de mañana avanzaron hacia la llanura y vieron que un ejército numeroso, infantería y caballería, venía a su encuentro. Y viene pues un combate, ¿verdad? Que todos lo vamos a leer. Pero fíjense, aquí pasó algo importante. Entonces, en ese combate cayó herido Judas, el hermano de Juan. Pero Juan los persiguió hasta que Cendebeo entró en Cedrón, que él había reconstruido. Fueron también a refugiarse en las torres que hay por los campos de Azot. Y Juan les prendió fuego. Sucumbieron unos 2,000 de ellos y Juan regresó en paz a Judea. Ptolomeo, hijo de Agus, había sido nombrado estratega en la llanura. Ok, vamos a brincarnos eso también. Pero resulta que Abubos, ¿quién era Abubos? Ptolomeo, hijo de Abubos, uno de los reyes que en ese tiempo estaban ahí, dice así, el hijo de Abubos lo recibió traidoramente en una pequeña fortaleza llamada Doc, construida por él. Les dio un gran banquete, ocultó ahí hombres y cuando Simón y sus hijos estuvieron bebidos, se levantó. Ptolomeo con los suyos tomaron sus armas y lanzándose sobre Simón en la sala del banquete, lo mataron a él y a sus 2 hijos y a algunos de sus funcionarios. Entonces ahí otra vez mataron a 2 hijos y a Simón y a 2 hijos. Dice aquí, entonces envió a otros a que se apoderaran de Jerusalén y del monte del santuario, pero adelantándose uno anunció a Juan, el otro hijo, en Gazara, que su padre y sus hermanos habían perecido. O sea, había varios hermanos, ¿no? Porque en ese tiempo tenían muchas esposas y muchos hermanos. Entonces mataron a 2 hermanos, pero Juan, el que estaba a la cabeza del ejército de los macabeos, estaba vivo. Entonces dice aquí, envió a otros que se apoderaran de Jerusalén y del monte santuario, el enemigo. Pero adelantándose uno, anunció a Juan en Gazara que su padre y sus hermanos habían perecido y añadió, ha enviado gente a matarte a ti también. Al oír estas noticias, quedó profundamente afectado, prendió a los hombres que venían a matarle y les dio muerte, pues sabían que pretendían asesinarle.
Las restantes actividades de Juan, sus guerras, las proezas que llevó a cabo, las murallas que levantó y otras empresas suyas, están escritas en el libro de los análisis de su pontificado, a partir del día en que fue nombrado sumo sacerdote como sucesor de su padre. Entonces, el único que quedó ya vivo es este Juan, hijo de Simón. Este recibe un sobrenombre, más adelante en otros libros de las Sagradas Escrituras lo vamos a ver, Hircano, con H, Hircano. Es un apodo, así como a Macabeos, este Juan se le apodaba Hircano. Y con esto se termina el primer libro de los Macabeos. ¿Qué nos enseña el primer libro de los Macabeos? Cómo un sacerdote, Matatías, no quiso doblegarse a adorar los reyes, a los dioses paganos, ni comer carne de cerdo, ni todo lo que adorar al rey de Antioquía, etc. Entonces no quiso, se levantó, primero se fue a una ciudad que se llama Modín, estaba en Jerusalén, se fue a una ciudad lejana, Modín, y cuando fueron a buscarlo en Modín, mató a los que lo querían obligar a comer carne de cerdo, a adorar a los ídolos, etc. Y con sus hijos se fue al desierto. Y durante muchísimos años luchó contra estos paganos, vamos a llamarle, del reino lo que ahora es Siria, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues fueron muriendo, primero Matatías, luego Judas, y fueron muriendo los hijos, todos los hermanos, hasta llegar a Simón, y Simón tenía un hijo, tenía varios, pero uno de ellos era Judas, perdóname, era Juan, tuvo un hijo Judas, pero tenía otro Juan, y este Juan se quedó al frente de lo que quedaba de ese ejército, ¿verdad? Y con este libro de los Macabeos acaba los libros históricos, ¿sí? Nos llevan ya a una cercanía de la llegada de Jesús. O sea, por aquí yo les puse un calendario, déjenme ver si por aquí lo tengo. Y les decía las fechas, aquí está. Miren, esto que estamos leyendo ahorita, ¿sí? De la muerte de Simón y que su hijo Juan Hircano toma el poder, ocurrió en el año 134 antes de nuestra era, o sea, 134 antes del nacimiento de Cristo. O sea, ya se acerca mucho la fecha. ¿Qué pasa después de ese 134? Pues nada, que los romanos se apoderan de Judea, ¿verdad? Ya eso fue en el año 63 antes de Cristo. El general Pompeyo se apodera de Jerusalén. Por eso en el tiempo en que nace Cristo, pues los romanos son los que están dominando al pueblo judío. Bueno, ¿algún comentario o algo? Pues son libros netamente narrativos Así es, de la historia. A diferencia de Génesis y Deuteronomio y Éxodo y demás, pues prácticamente no aparece Yahvé, no les da instrucciones, no les da órdenes. Como que hay una sección de la Biblia ahí que es netamente histórica. Y la importancia que tiene, supongo, es esa, ¿no? Es pues, llevarte al punto del nacimiento de Cristo. Sí, porque dices, bueno, ¿cuál es la historia? ¿Cómo llegó? Dice uno, bueno, es que los de Israel, el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios para que en él naciera Cristo. Bueno, pero ¿cuál es la historia de ese pueblo? Y empezamos desde Moisés. ¿Sí? Bueno, es más, vámonos más atrás, empezamos desde Abraham. Abraham, sí. Isaac, Jacob. A Jacob Dios le cambia el nombre y le pone Israel. Entonces los 12 hijos de Israel son el origen de las 12 tribus de Israel. Luego se van a Egipto y ahí son tomados como esclavos hasta que llega Moisés y los rescata y se los lleva a la tierra prometida. Y generalmente ahí nos quedamos, en la tierra prometida, bueno, y luego nace Jesús. Entonces, pero ese inter, pues no lo... Te falta conocer toda la historia. Bueno, ya, ok, ya está en la tierra prometida. No, 40 años dando vueltas. Y luego viene Josué, que es el que los introduce.
Y luego de Josué que vienen los jueces. Y después de los jueces que vienen los reyes. ¿Y cuáles reyes? Pues cómo llegó el primer rey Saúl, el segundo rey David, el tercer rey Salomón. Luego, cómo se divide el reino en el norte y en el sur, lo que es en el norte Israel y en el sur Judá. Cómo vienen los de Asiria y se llevan a los del norte. Cómo llegan los babilonios y se llevan a los del sur. Cómo los persas luego vienen y conquistan Babilonia y el rey Ciro les dice a los judíos, pues regrésense. Y viene Esdras y Nehemías que reconstruyen el templo y reconstruyen la ciudad. Toda esa historia la vimos hasta llegar ya faltando 60 años para Ya que falta nazca una Cristo. generación o dos. Pero ya te da una idea. Oye, porque tú dices, o alguien dice, oye, ¿qué estaban haciendo los romanos en Judea? ¿Cómo llegaron a Judea? Porque había romanos en Judea, ¿verdad? Entonces aquí está la explicación de todo eso. Tenemos que saber la historia del pueblo judío para entender cómo se llegó al momento, los tiempos de Jesús, ¿verdad? Pero creo que es un recorrido que nos ha tomado un año o algo así. Después, ahorita, acabando el segundo libro de los Macabeos, que es, voy a escoger ciertos párrafos nada más. ¿Sí? Vamos a ver ahora sí libros que tienen muchas enseñanzas, ¿sí? Que tienen profecías, que tienen salmos, que tienen proverbios. Eso ya es lo que sigue, pero tenemos que ver en orden. Les voy a poner aquí, le voy a poner permítame, sí, aquí está. ¿Sí se está viendo? Miren, Sí. bueno, vamos a ver aquí, Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Qué vimos del Antiguo Testamento? Pues el Pentateuco, ¿se acuerdan? Los 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego, ¿qué vimos? Vimos los libros de Josué, Jueces, Ruth, que no me acuerdo si lo vimos, si no lo vamos a ver. ¿Sí lo vimos? Samuel y Reyes, ¿sí? Luego, ¿qué vimos? Libros que se llaman de las crónicas, que está Esdras y Nehemías, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y luego, ¿qué vimos? Nos saltamos este libro de Tobías, Judith y Esther. Yo les dije, me los voy a brincar. ¿Para qué? Para continuar con lo histórico. ¿Y qué fue lo histórico? Los Macabeos. Y así está en la Biblia, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a ver de aquí en adelante? Bueno, vamos a regresarnos, porque son historias muy interesantes, estas de Tobías, de Judith y de Esther. Tiene enseñanzas, ¿sí? Luego, ¿dónde nos vamos a ir? Aquí donde dice lírica. ¿Qué hay en la lírica? Los salmos, ¿sí? Y ahí nos vamos a ir. Y luego los libros sapienciales, luego los profetas, ¿sí? Y ahí acaba, en los profetas acaba, porque después de profetas ya viene el Nuevo Testamento. Que en el Nuevo Testamento, pues estamos viendo el último libro, que es el Apocalipsis. O sea que va a llegar un momento cuando acabemos el Apocalipsis que a las 2, que todos los lunes va a ser Antiguo Testamento, porque ya habíamos acabado. Sí. Vamos a adelantar mucho más. Pero así es la historia y ahí creo que vamos bien. Espero que les interese tanto el tema que ya por su cuenta de vez en cuando agarren la Biblia y se pongan a ver estos temas, porque son algo muy interesante. Bueno. Es que en la educación tradicional del seminario, del catecismo y las monjitas, etcétera, pues como que acababas con Moisés y llegaban a la tierra prometida y ya dabas por hecho que ya estaban ahí y ya luego nacía Cristo, ¿no? Así es, todos esos siglos se los... Que jamás nos enterábamos de nada si no lees esto. Y si alguien te platica, no, que los macabeos, ay, ¿quiénes son esos, verdad? O te platican de Josué, o te platican de los jueces. ¿Cómo que los jueces? ¿Cuáles jueces, verdad? Has oído el rey David y el rey Salomón, pero nomás has oído sus nombres. Pero has oído en las mañanitas y en los dichos de salomónica y no sé qué, pero pues... Desgraciadamente, así es. Pero porque Miguel Ángel lo esculpió, si no, ni eso. Escribió a David y a Moisés también. Está muy bien. Bueno, yo les agradezco que se hayan conectado. Los invito a ver
las grabaciones, ahí pueden recordar muchos temas. El próximo lunes seguiremos viendo el libro del Apocalipsis. Ya vimos la primera visión que tuvo el apóstol San Juan cuando le ordena a Jesús que le escribiera a las 7 iglesias. Ya platicamos mucho de eso. Y ahora viene la segunda visión que tiene, donde ve el cielo y ve lo que está sucediendo en el cielo. Entonces, pues, va a estar muy interesante. Los espero el próximo lunes. Déjame ver si alguien hizo un comentario o algo que quiera que contestarle, que luego se me olvida y no les contesto. Permítame, si no hay nada, pues ya, acabamos. Hay un comentario nada más que dice: buenas noches, saludos, gracias y bendiciones. Muchas gracias a Lulú Pérez Soto y muchas gracias a Daniel Jiménez. Nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes. Les deseo paz y bien a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.